bendiga, iglesia. Para Dios sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. En esta mañana más que contento porque estamos en la casa del Señor y qué bueno, hermanos, que Dios ha puesto sentir en tu corazón y en mi corazón de estar en la casa del Señor. Mientras más nada cantaba la canción, yo daba gracias a Dios porque Dios ha puesto sentir en nuestros corazones. Y ahora vemos que nosotros sin Él, como decía la canción, nada somos. Y sin Él nada podemos hacer. Él es el que pone en nuestros corazones el sentir de poder buscar y alabar su nombre. Hermanos, quiero leer un verso que está en el libro de Habacuc. Es un libro corto, tiene 3 capítulos. Está perdido por ahí por el medio de la Biblia. Habacuc capítulo 3, el verso 2. Esto es una oración del profeta Habacuc. Y son 3 capítulos, pero en este capítulo, este capítulo entero, capítulo 3, es un capítulo que es una oración de Habacuc. Y él dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Amén. El profeta Habacuc es uno de los profetas menores. A veces hemos escuchado hablar profetas mayores, profetas menores. No es porque sean más mayores o porque sean más altos, sino por el tiempo que duraron profetizando en el pueblo, y que unos profetizaron de parte de Dios, profetizaron más tiempo y otros menos tiempo. Por eso vamos a encontrar la palabra en profetas mayores y profetas menores, como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, como Daniel, el libro de Lamentaciones, que también que es escrito por Jeremías, y está dentro de los profetas mayores, y ya luego los profetas menores, que son 12, lo cual después de Daniel lo puedes leer en la casa y darte cuenta que tienen menos tiempo, menos capítulos, menos tiempo que profetizaron en el pueblo, tanto de Israel como en Judá. Y por eso se distinguen profetas mayores y profetas menores. Pero Habacuc está dentro de los profetas menores. Y él, en este libro, él empieza con una queja viendo la profecía que Dios le estaba dando para el pueblo de Judá, porque él estaba entre el pueblo de Judá. Y esta palabra Habacuc significa el que abraza. Este hombre estaba abrazado al pueblo porque amaba a su pueblo, defendía a su pueblo, pero veía que el pueblo estaba sumergido en la idolatría, que se había alejado de Dios. Y él estaba preocupado por su pueblo. Y él entonces empieza el capítulo 1 y capítulo 2 a Dios tratando con él, pero él lo que veía era problemas y veía dificultades. En el capítulo 1 y capítulo 2 vamos a encontrar en Habacuc, vamos a encontrar 2 palabras que menciona mucho. Cuando lo estés leyendo en tu casa, es pequeño, son 3 capítulos. Y en el capítulo 1 y el capítulo 2 vamos a encontrar 2 palabras que se repiten mucho. Y él dice: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me va a dejar ver iniquidad? ¿Hasta cuándo me va a ver violencia? ¿Hasta cuándo me va a ver
ver el pueblo destruyéndose? ¿Hasta cuándo me vas a dejar ver el pueblo alejado de ti? Estaba preocupado. Después, Dios empieza a tratar con él y empieza a decirle: yo tengo un pueblo que va a venir a castigar al pueblo de Judá, y es el pueblo de Babilonia, porque ya habían escogido todo el territorio de lo que eran los asirios, las 10 tribus de Israel. Ya el imperio de Nabucodonosor ya lo había escogido, ¿no? Lo tenía bajo su imperio. Entonces Dios le dice a Habacuc: mira entre las naciones y tú vas a ver, porque viene un pueblo que va a venir y lo va a castigar. Y cuando Dios empieza a decirle a Habacuc lo que va a hacer con el pueblo de Judá, entonces Habacuc cambia la palabra de decir ¿hasta cuándo, Señor? Y entonces empieza así: ¿y por qué? ¿Por qué si somos más justos que ellos? ¿Y por qué si somos más buenos que ellos? ¿Y por qué va a hacer esto? ¿Por qué? Porque tú eres un Dios que lo ve todo. ¿Y por qué? Hermano, y yo no sé si tú viendo esta circunstancia, viviendo en este mundo que estamos viviendo y los tiempos que estamos viendo, está entrando en este dilema, está haciendo la pregunta a Dios y poder decir: ¿hasta cuándo es que voy a vivir así? ¿Hasta cuándo voy a estar viviendo en esta condición? ¿O hasta cuándo voy a ver tantos problemas, hambre, destrucciones, terremotos, maremotos, violencia, guerra, principios de guerra? ¿Por qué me hace ver tantas cosas? Pero cuando nos centramos entonces en la soberanía de Dios y cuando entendemos la voluntad de Dios, entonces cambia nuestras palabras y empezamos a decir: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y entramos en este dilema y cuestionamos a Dios y empezamos a cuestionar a Dios, como que vamos a hacerle doblar el brazo a Dios, y no nos centramos en que Dios es soberano y que Él hace conforme su voluntad. Habacuc, entonces, después de estos 2 capítulos, después de él estar en hasta cuándo y por qué, hasta cuándo y por qué, en el capítulo 3 entonces se centra bajo la soberanía de Dios y él eleva una oración a Dios. Y de esta oración es que vamos a hablar. Él en esta oración, el capítulo 3, todo es una oración de Habacuc hacia Dios. Hermano, yo quisiera que tú también entraras en esa oración, no la de Habacuc, sino la que tú tienes que hacer delante de Dios. La que tenemos que hacer delante de Dios como seres humanos que somos y reconociendo la soberanía de Dios. Él dice: oh Jehová, he oído tus palabras y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Iglesia, estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos malos, peligrosos. Estamos viviendo tiempos difíciles. Pero no esperemos tiempos buenos para servir a Dios. Es que a veces estamos esperando un tiempo que sea bueno para yo buscar de Dios. Estoy esperando a que Dios me bendiga para yo poderles alabar. Estoy esperando que Dios me dé una buena casa para yo creer en Él. Estoy esperando que Dios haga una obra en mi vida para yo creer en su voluntad.
Estoy esperando que yo cambie a mi esposo para yo creer. Estoy esperando a que Dios cambie los corazones de mis hijos para yo creer. ¿Y saben lo que está sucediendo hoy en el pueblo de Dios? Que nos estamos convirtiendo en negociadores con Dios. Nos estamos convirtiendo, hermanos, en negociadores con Dios. Como que creemos que para servirle a Dios es porque Él me da. Y le sirvo por lo que Él me da. Y cuando veo que Dios me da bendiciones, es porque yo estoy buscando de Dios. Hermano, las bendiciones que Dios da terrenales no tienen nada que ver con la salvación. No tiene nada que ver, es que Dios da a su debido tiempo y te da conforme a lo que tú necesitas. Pero creer en Dios, creer bajo la soberanía de Dios, está por encima de las bendiciones que Dios nos da terrenalmente. Entonces, cuando yo creo en Dios, no por lo que Él me da, sino por lo que Él es, entonces es una persona que tiene fe. A Dios yo no puedo servirle por lo que Él me da. A Dios yo no puedo servirle por la riqueza que me dé. Yo no puedo creer en Dios porque Él está haciendo milagros en mi vida. Yo tengo que creer en Dios porque Él es soberano. Porque Él es real. Porque Él creó el universo. Porque Él creó todas las cosas y me creó a mí a imagen y semejanza. Y me ha creado para que le alabe y glorifique su nombre. Iglesia, Dios no necesita que tú le alabes porque Él esté necesitado de oración. Dios no necesita que tú le alabes porque Él esté necesitado de alabanza. Dios no necesita que tú le alabes porque Él esté necesitado de adoraciones. Porque Él tiene millones y millones de ángeles que le alaban y glorifican su nombre día y noche. Él necesita que tú y yo le alabemos, porque a través que alabamos y glorificamos el nombre de Jesús, Él se glorifica en tu vida y en mi vida. Y si estás pensando de servir a Dios por las bendiciones que te da, hermano, cambia el chip. Cambia tu mentalidad, sirve a Dios porque Él es soberano. Después de la muerte, nada de lo que Dios te ha dado en la tierra te lo vas a llevar. Hay una desconexión total. En el momento que nosotros pasamos ya de este mundo, todo se queda. Y eso es lo que tú y yo tenemos que centrarnos, no en lo que Dios da en la tierra, sino en lo que Él tiene preparado para ti y para mí en el reino de los cielos. Y cuando yo confío en Dios por lo que Él tiene preparado en el cielo, y que los 80 años, 75 años, no sé cuántos años vaya a vivir en la tierra, no tiene nada que ver ni puedo compararlo con la eternidad de Dios en el cielo. Y cuando yo pienso entonces en eso, entonces me hace despojarme de lo que tengo. Me hace vivir una vida solamente mirando a Jesús como autor y consumador de la fe. Y me olvido de lo que tengo como si no lo tuviera, porque nada de esto me va a servir después de la muerte, sino que lo que me va a servir a mí es la relación que yo tenga con Dios. Y Habacuc entonces, él eleva esta oración después de tanta queja, después de tanto por qué, después de tanto hasta cuándo. Él entonces reconoce la soberanía de Dios, se deposita en la mano de Dios y él entonces deja que Dios obre en su vida. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo podamos hacer. Que nos olvidemos de quejar, nos olvidemos de cuestionar a Dios y que nos sometamos bajo la voluntad de Dios y podamos entender cuál es la voluntad de Dios en mi vida y en tu vida.
Iglesia, pero no espere a que Dios haga un milagro para que tú creas en Él. No esperes a tener la cuenta llena en el banco para creer en Él. Porque todo esto es vanidad, todo eso es terrenal. Lo que tenemos que esperar es que Dios tiene lugar para ti y para mí en el reino de los cielos. Y que son cosas que no las vemos. La Biblia dice que cosas que ojo no vio ni oído escuchó son lo que Dios tiene reservado en el reino de los cielos para ti y para mí. Nosotros no lo podemos ver, pero sí lo podemos creer. Y a eso se llama fe. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Pero nada de esto me puede a mí quitar la fe. Nada de esto me puede a mí alejarme de Dios, sino que me hace acercarme a Dios y creer en su voluntad. Iglesia, no espera tiempo bueno para servir a Dios, porque tiempos buenos no van a llegar. La Biblia dice que los tiempos van a ser malos. Y no esperemos tiempos buenos. Los tiempos buenos van a llegar cuando estemos en la presencia de Dios. Pero los tiempos que vamos a vivir aquí en la tierra son tiempos malos, son tiempos difíciles. No esperes tiempos buenos para servir a Dios. No esperes que Dios te bendiga para que tú sirvas a Dios. Sirves a Dios tal y como tú eres, pero sirves a Dios como Él es, soberano, real, que Él dirige nuestros pasos. Eso no quiere decir que Dios no supla nuestras necesidades. Él las suple y sabe de qué carecemos y demanda de ti y de mí que la llevemos en oración, pero Él la contestará no cuando tú quieras, sino cuando Dios le plazca, porque Él es soberano. Hermano, aprovechemos bien el tiempo que Dios nos da en esta tierra. Aprovechemos bien el tiempo. En otra parte en la Biblia dice redimir el tiempo. Redimir el tiempo es aprovecharlo al máximo, como si fuera viviendo el último día. ¿Por qué? Porque yo no sé mañana dónde estaré. Lo único que sé es que hoy estoy aquí con ustedes y vivo este día de hoy como si fuera el último día. Y de eso se llama redimir el tiempo, aprovecharlo, porque yo no sé de mañana. Por eso la Biblia dice, hoy es el día aceptable. Jesús le dice, hoy es el día de salvación, no deje para mañana lo que pueda hacer hoy. Porque mañana yo no sé lo que pasará. Lo único que sé que ahora, hoy, estoy aquí. Y que estamos alabando y glorificando su nombre. Aprovechemos bien el tiempo. En Efesios capítulo 5, verso 15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El verso 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Te has preguntado y le has preguntado a Dios cuál es su voluntad? En alguna oración de que está haciendo a Dios, le ha preguntado a Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad de mi vida? ¿O ha preguntado qué es la voluntad de Dios? Hermano, la voluntad de Dios es que tú y yo le alabemos y glorifiquemos su nombre. La voluntad de Dios es que nos acerquemos a Él tal y como somos, con problemas, con dificultades, con quejas, con amargura,
con depresiones, con enfermedades. Que nos presentemos a Él tal y como somos, porque Él nos conoce tal y como somos. Lo único que no nos conocemos somos nosotros mismos. No sé si te ha hecho alguna actitud de cosas que no creías en ti. A veces sale una rabiaca o algo de que te levanta por algo que ves injustamente, y después de haber dicho y hecho y deshecho, después dice, es que yo no me conocía, yo no sabía que era así. Porque no nos conocemos, porque engañoso es el corazón más que todo lo malo. Dice la Biblia, ¿quién lo conocerá? Dice Dios. Dice, yo Jehová que conozco los corazones y escudriño los corazones. Él te conoce a ti. El único que no nos conocemos somos nosotros, que no nos conocemos nosotros mismos. Cada vez pensamos cosas diferentes. Y ahora pienso una cosa y mañana otra y a poco rato otra, y vamos para adelante y vamos para atrás y vamos como el hámster, dando vueltas a la tómbola y corriendo y vamos corriendo y pensamos que vamos a velocidades y estamos en el mismo sitio parados. Dios conoce tu corazón y conoce mi corazón. Y lo que demanda de ti y de mí, que nos acerquemos a Él tal y como somos, como hizo Habacuc. Tal y como era, se humilló y reconoció la soberanía de Dios. Hermanos, cuando somos entendidos, Dios nos da a conocer su voluntad. Cuando venimos a los caminos de Dios y le pedimos a Dios, pon en mí un corazón entendido, pon en mí un corazón dispuesto, pon en mí un corazón que te pueda agradar. Entonces empezamos a conocer cuál es la voluntad de Dios. En el libro de los Romanos capítulo 12, verso 2, dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué dice? Y perfecta. En primer lugar dice que es buena la voluntad de Dios. Después dice que es agradable. Y en tercer lugar dice, y es perfecta. Entonces cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, nos vamos a dar cuenta que la voluntad de Dios es buena, y lo que quiere para ti y para mí es lo bueno, quiere lo mejor, quiere lo excelente. Nos vamos a dar cuenta que es agradable el servir a Dios, y después nos vamos a dar cuenta que es perfecta, y que nos vamos perfeccionando en Él, y nos vamos perfeccionando hasta alcanzar una madurez y una estatura espiritual en fe, creyendo en su promesa. Entonces nos vamos a dar cuenta que todo lo que queramos acaparar en esta tierra es vanidad, y lo único que vale es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces vamos a conocer la voluntad de Dios. Es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios. Hermanos, Habacuc, en esta oración, él dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Hermano, tú y yo tenemos que orar al Señor que ponga un despertar en nuestra vida espiritual por medio del Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos nosotros como iglesia, que presentarnos delante de Dios y decir como Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos. En otras palabras, Señor, pon un despertar en mi vida, el cual yo pueda confiar en ti por encima de los contratiempos y los problemas, las adversidades que me puedan llegar. Pero pon en mí un despertar de yo permanecer en ti y buscarte, agradarte
no importando cuál sea la circunstancia, pero yo quiero agradarte, quiero buscar y creer en que tú eres un Dios soberano. Y esas son una de las oraciones que tenemos que elevar al Señor. Pedir al Señor en su voluntad, no en mi voluntad, no en mi fuerza, sino en la voluntad de Dios. Que Él cambie mi lamento en baile, que me ciña de alegría y que haya en mí un despertar de yo permanecer en el Señor. Hermano, ser cristiano no es un momento de alegría y saltar para arriba y hablar 3 veces en lengua y ya me voy para la casa y me caso otra vez y me meto en el caparazón como la tortuga y ahí me pongo triste otra vez. Ser cristiano es permanecer bajo las circunstancias que estemos viviendo, creyendo en la soberanía de Dios. Pero es que a veces nos llega la bendición y ya ese es el momento que yo me alegro. Sí, ahora sí que sé que Dios es real. Mira cómo me bendice, mira cómo me ha bendecido, y todo lo llevamos y proyectamos el ser cristiano con las bendiciones que Dios da terrenales y no tienen nada que ver. Me llega la bendición y salto para arriba y hablo lengua y brinco y salto y ya el gozo, y de repente se me va el gozo otra vez a los zapatos. Se acabó. Cuando llega, entonces que no me llega la bendición, como que, Señor, ¿dónde tú estás? Yo te estoy llamando pero no te escucho. Es que ya te has olvidado de mí, tú te has olvidado, yo no te veo. Y ya cuando llega la bendición, ahora sí que Dios está conmigo, hermano. Ese cristiano no es eso. Ese cristiano es permanecer en la buena y en la mala, confiando en la soberanía de Dios. Eso es. Abacú estaba en esta condición a lo primero. Él veía al pueblo que se apartó de Dios. Veía al pueblo que se fue a la idolatría. Y él empezó a orar a Dios y presentarse: Señor, mira el pueblo. ¿Y hasta cuándo va a estar así? ¿Y hasta cuándo? Y cuando Dios le dice lo que va a hacer con el pueblo, dice: ¿y por qué, Señor, ahora? ¿Y por qué? Y a veces entramos nosotros en ese dilema: ¿hasta cuándo y por qué? Y nos olvidamos de presentarnos a la soberanía de Dios y darle la gracia a Él por todo lo que hace en nuestra vida. Hermano, cuando nosotros buscamos de Dios, aunque nos llegue la bendición, lo que le damos la gracia porque la da, pero no por eso es que yo le estoy sirviendo a Dios por lo que me da. Pero cuando llega a los males, también le doy las gracias a Dios, porque aquella enfermedad me ayuda a mí a bien. Los que confían en Jehová, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Tú fuiste llamado, tú fuiste llamado, tú fuiste llamado, yo fui llamado con un propósito, que es de alabar y glorificar el nombre del Señor. Lo que nos manda la palabra de Dios es a confiar. Los que confían en Jehová, todas las cosas le ayudan a bien. Pero hermano, es que la palabra todas, nada más miramos lo bueno. No sé qué nos pasa como seres humanos, que somos así. Todas las cosas me ayudan a bien. Pero solamente miro la parte buena, no miro la parte mala. Y siempre leemos el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y solamente miro la parte buena. Pero dejámonos pronunciar la palabra nada, porque la palabra nada incluye todo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces no me faltará el alimento, no me faltará el trabajo, no me faltará la casa, no me faltará el sustento, no me va a faltar nada. Pero entonces olvido lo malo: la enfermedad, el hijo cabezón, el marido que a veces llega a la casa resabiando, o la mujer que a veces te quiere pegar con la zapatilla. No olvidamos la palabra nada, olvidamos esa parte, nada más miramos hacia la derecha. Todo lo bueno y lo malo. No, agárrate todo. Tú dices que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, si también fuiste capaz de mirar lo bueno, también sé capaz de mirar lo malo. No me faltará la muerte.
No me faltará la enfermedad, no me falta... Eso también llega. Porque puede llegar a la muerte. Por un familiar cercano. Hasta por un hijo. Por una esposa, el esposo. Todo eso puede llegar y entonces que vamos a cuestionar a Dios por eso. Y cuando llega lo bueno, Dios es bueno. Y cuando llega lo malo, ay, que Dios, ¿y dónde tú estabas? No, Dios también estaba ahí. Él estaba en lo bueno y en lo malo, pero que es lo que quiere ayudarte a que tú confíes en Él, en la buena y en la mala, porque Él es tu pastor y te lleva a lugares de delicados pastos, pero también con la barra te corrige. Estamos dispuestos solamente a ir a comer los buenos pastos, estamos dispuestos a beber en las aguas frescas, estamos dispuestos a que Él nos cuide y nos arrope y nos dé cobijo, pero en el momento que nos corrige ya no queremos. El Señor es bueno, hermano, iglesia. Él es bueno, Él es grande, Él es misericordioso. Y tenemos que orar a Dios en esa posición, que ponga un despertar en nuestra vida espiritual, por medio del Espíritu Santo, para poder entender el propósito de Dios en tu vida y en mi vida. Hermanos, no podemos alabar a Dios solo por lo que Él me da, sino que yo tengo que alabar a Dios por lo que Él es. Y orar al Señor siempre, pon un despertar en mi vida, que yo permanezca en ti y pueda buscarte, y aunque venga la adversidad, yo siga creyendo con ese mismo gozo, como cuando llegan las bendiciones, yo seguí creyendo también en ti. En Efesios capítulo 5, verso 14, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Por ese es el despertar que tenemos que pedir al Señor, que nos ayude a despertar de los muertos, no de aquellos que están en el cementerio, sino de aquellos que no creen. Y es que a veces, cuando viene el incrédulo, entonces nos vamos detrás del incrédulo. Y lo que tenemos que despertar, despiértate de aquellos de los muertos y te alumbrará Cristo. Y cuando sentimos esa luz que nos resplandece, entonces vamos a darnos cuenta que Dios es quien dirige nuestros pasos. Hermanos, hay una pregunta que me hacía mientras yo leía este verso y decía, ¿cómo puedo permanecer en ese avivamiento? ¿Cómo puedo permanecer en ese avivamiento? Y no es que yo esté todo el día saltando para arriba. Había allí en República Dominicana, en el barrio donde yo vivía, había una hermana, iba a una iglesia y ella pues vestía con una blusa hasta aquí, un vestido que además se le veía en la punta de los pies, de los dedos. Vivía en un avivamiento, iba al colmado saltando y hablando en lengua, y además le faltaba que pidieran los artículos en lengua. Pero en la casa era un desastre total, porque no obedecía a su esposo, vivía una vida desorganizada, solamente vivía una vida en Cristo hacia el público, cuando iba a la iglesia y cuando iba en la calle con una Biblia en la mano, pero su casa era un desastre. Entonces, una vida, un avivamiento continuo es un avivamiento que tiene que ver con una estabilidad en Cristo, de permanecer en Él, gozoso en la buena y en la mala, creyendo en su soberanía,
no por lo que Él me da, sino por lo que Él es, y permanezco en Él, alabando, glorificando su nombre, aún esté trabajando, aún esté lloviendo, aún esté nevando, aún esté haciendo viento, esté haciendo frío, yo confío en que todo lo que Dios manda, lo manda bueno y lo manda porque el hombre y la tierra lo necesitan. Y confío en Dios, porque Él es bueno y misericordioso. ¿Cómo puedo permanecer en ese avivamiento? Hermanos, viviendo una vida en fe. Es una vida en fe. Pero que una vida en fe no es una vida en que yo miro un coche y yo quiero un coche de eso porque yo tengo fe que lo van a conseguir. Eso no es fe. Eso es la fe tuya. Pero no es la fe en Cristo. Porque si tienes fe en Cristo, vas a decir, conforme a la voluntad de Dios, Él sabe lo que yo necesito y me lo va a dar cuando Él quiera. Y sé que Dios me va a suplir. Pues yo veo gente que ha entrado a un sitio y ya dice, esto me pertenece a mí porque he pisado con los pies, yo lo piso y lo piso y lo piso. No, eso no es así. Eso no es así. El evangelio no es eso. Eso es un negocio que hoy en día se han levantado muchas iglesias de prosperidades que andan en eso, pero no andan predicando la palabra del Señor. Son falsos cristianos que andan emocionando y haciendo show en la congregación que no se puede llamar iglesia. Andan haciendo en este club social, andan haciendo un show para que allí las personas estén alegres, por lo que quieren es que diezmen para ellos vivir el diezmo. Eso es un negocio. Están usando la iglesia de mercader y esos son falsos cristianos. Iglesia, despierta y pide al Señor que haya un avivamiento en tu vida, un despertar, que pueda leer la Biblia, que pueda orar, que pueda escudriñarla y poder ver la voluntad de Dios en tu vida y en mi vida. Pero la Biblia manda que trabajemos, no que vivamos. Entonces la Biblia dice, con el sudor de tu frente te mantendrá. Pero hay muchos que lo han entendido mal, dice, con el sudor desde el frente. Con el sudor desde el frente te mantendrá. No, la Biblia dice, con el sudor de tu frente, la tuya, trabaja. Trabaja, yo trabajo, pastor trabaja, todos trabajamos. Yo no necesito el diezmo para yo mantenerme, no, porque sería un malicioso. La Biblia no me manda eso. La Biblia me manda a predicar la palabra y que no la convierta en un negocio, sino que predique la palabra y que viva la palabra y que confíe en el Señor, en su soberanía. Y que Él va a suplir, sí, Él va a suplir. Y si va a dar riqueza, llegará la riqueza. Pero nada de eso me puede a mí hacer entender que esa es la bendición que Dios me ha dado para yo alabarle, porque entonces me convierto en un mercader. Me convierto, hermanos, en negociar con Dios, en que yo te sirvo por lo que tú me das. Déjame decirte, hermanos, el único que dijo esa palabra en Mateo capítulo 4, verso 6, el único que dijo esa palabra fue Satanás a Jesús. Satanás, cuando estaba tentando a Jesús, en la tentación, después de los 40 días de ayuno que fue llevado en el espíritu al desierto, Satanás va y le dice a Jesús, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierte en pan. Jesús le cita la palabra del Deuteronomio, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque eso es lo que tenemos que usar nosotros los cristianos, la palabra de Dios. Vuelve y le dice, todo esto que tú ves me fue dado a mí. Sí. En el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, le entregaron a él la llave. Todo esto me fue dado a mí y ahora yo te lo doy si tú por me adorares. El único freco que le dijo a Jesús fue Satanás. El único que le dijo a Jesús, si me adoras te doy todo el universo. Y a veces creemos, entonces llevamos siempre esto, en que quiero adorar a Dios por lo que Él me da, y no es así. El único que le ofreció cosas terrenales a Jesús para que lo adorara fue Satanás. Entonces yo no puedo convertirme en adorar a Dios con las cosas terrenales.
Yo tengo que adorar a Dios por las cosas espirituales que Él me da. Amén. Hermanos, permanecer en su voluntad es perseverar. La fe no es un acto único, sino una manera de vivir. O sea, yo no puedo tener fe como un acto único de que yo he creído en Dios y ya me quedo ahí porque ya he creído. No, es una manera de vivir una vida en santidad conforme a la voluntad de Dios. Eso se llama fe. En otras palabras, es permanecer, es perseverar. En 1 de Juan, capítulo 4, verso 13, dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado, ¿de qué? ¿Quién es que nos hace entender a nosotros la voluntad de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos consuela. El Espíritu Santo es quien nos anima, nos aumenta la fe, nos ayuda a creer en Dios. Y es por medio del Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener bien claro que cuando permanecemos en el Señor es porque Él es el que está permaneciendo en nosotros. Y a veces decimos muchas veces, cuando yo conocí al Señor, hermano, ya Dios te había conocido a ti primero. Entonces Él te conoció primero y te trajo con cuerda de amor. Y tú viniste al Señor porque Él puso en tu corazón ese sentir. Y en el momento que creíste en Él y confesaste a Jesús como único y suficiente Salvador, fuiste sellado con la promesa del Espíritu Santo. Y ahí empezó una obra en ti. Y no la ha acabado. La va perfeccionando y la va perfeccionando hasta llegar al conocimiento pleno, de alcanzar una madurez en Cristo Jesús. Hermano, Dios siempre trae un despertar a su pueblo en medio de los tiempos para que estemos alerta. Siempre trae un despertar. Dios siempre trae un despertar. En el libro de Ageo, que también es profeta menor, después de Abacú, Tasofonía, llega Ageo, capítulo 1, versos 13 y 14. Él dice: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Porque Dios trae un despertar siempre a su pueblo. ¿Sabe por qué? Porque Él está contigo y está conmigo. Porque nos amas y nos sigues amando cada día. Yo estoy con vosotros. Y el verso 14 dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Por qué? Porque Dios puso un despertar en su vida. Y ese es el despertar que tú y yo tenemos que presentar a Dios en oración. Pon un despertar en mi vida para yo permanecer siempre firme, creyendo en tu promesa y creer en tu palabra. Hermanos, el pueblo entendió que Dios estaba con ellos. Abacú entendió que Dios estaba con él. Tú y yo entendemos que Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque Él, por medio del Espíritu Santo, ha puesto un despertar en tu vida y en mi vida. La iglesia entiende y tiene que saber que Dios está aquí y que Dios mora en cada corazón. Hermano, Abacú termina esta oración confiando en la soberanía de Dios. En el capítulo
3, y ya termino con esta, en la oración de Habacuc, ya, capítulo 3, versos 17 al 19. Habacuc aquí, él ya confía en la soberanía de Dios, y al principio no le di el título a este mensaje, pero sí le podemos poner contra vientos y marea, porque es en eso que estamos, contra vientos y marea, contra todas dificultades, confiamos en la soberanía de Dios, contra vientos y marea. Habacuc, él aquí en esta oración termina la oración depositándose en la soberanía de Dios, diciendo que no pase lo que pase, yo confío en ti. El verso 17 dice, capítulo 3, él dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de las majadas, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré, Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Hermanos, eso es cuando dejamos el preguntarnos hasta cuándo y el por qué, y nos depositamos en la soberanía de Dios. Entonces dejamos que Él obre y que Él haga conforme su voluntad. Entonces entendemos que Dios es soberano, que Él tiene dominio y control de todas las cosas, y que Él es quien da y Él es quien quita. Y así lo reconoció Job. Dios dio y Dios quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano, y cuando reconocemos la soberanía de Dios en nuestra vida, vamos a estar viviendo, vamos a aprender a vivir con mucho, y vamos a aprender a vivir sin nada. ¿Por qué? Porque cuando tenemos a Dios, lo tenemos todo, y eso lo entendemos. Que Dios es el dueño de la plata y del oro. Ese es el dueño del universo. Él es el quien guía tu paso y quien guía mi paso, mi vida. Iglesia, confiemos en la soberanía de Dios y que Él hace conforme su voluntad. Que vivamos su voluntad. Señor, gracias. Gracias porque tu amor y tu grande misericordia que tienes por nosotros nos hace entender que tú eres un Dios más grande que nuestro pensamiento, porque aún nuestros pensamientos son finitos, pero los tuyos son infinitos. Que tú eres un Dios que conoce todas las cosas y que escudriña aún lo íntimo de nuestros corazones. Ayúdanos cada día más a acercarnos a ti y vivir una vida bajo tu soberanía. Que tú endereces nuestros pasos y guíe. Yo te pido perdón por cuántas veces, Señor, hemos propuesto promesas a ti y aún no hemos cumplido a ellas. Cuántas veces en nuestras debilidades, en nuestra humanidad, decimos cosas y presentamos delante de ti cosas, Señor, que aún no hemos podido cumplir a ella. Ayúdanos a entender que en tu voluntad podemos hacerla, pero cuando tú, Señor, haga tu obra en nuestra vida, y que no es conforme a nuestra voluntad, sino la tuya. Perdona en cuanto te fallamos, en cuántas veces nos alejamos de ti, pero tú sigues ahí siempre esperando con tus brazos de amor. Gracias porque eres bueno. Gracias porque eres misericordioso, porque eres Dios compasivo.
que nos llena y nos capacita y nos guarda cada día. Dirige nuestros pasos y bendice tu iglesia, Señor. Cada hermano aquí presente, pon un despertar en su corazón, Señor. Y que podamos orar, podamos leer la Biblia, entenderla y poder vivir una vida consagrada a ti, creyendo a tu promesa y creyendo que solamente tú eres quien guía nuestros pasos y que nos da a nosotros, Señor, paz en nuestros corazones. Necesitamos de tu paz, necesitamos de tu amor y tu grande misericordia. Gracias por tu comprensión. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, iglesia.